No, le comentaba que hoy Ucrania cumple 31 años de independencia y en los 6 meses que dura la invasión de Ucrania por parte de Rusia, esto lo dijo el presidente Zelensky hace unos momentos, ha cambiado el mundo, ha cambiado la historia y ha cambiado Ucrania. En un video con motivo de la celebración del Día de la Independencia, de la que se conmemora, repito, el 31 aniversario, fue allá en 1991, y que fue difundido por medios locales, Volodymyr Zelensky también se refirió a la invasión que sufre su país, de la que hoy se cumplen 182 días. Dice Zelensky hace unos momentos desde Kiev: hace 6 meses Rusia nos declaró la guerra. El 24 de febrero toda Ucrania escuchó explosiones y disparos. El 24 de febrero nos dijeron no tienes ninguna posibilidad, pero el 24 de agosto, 6 meses después, dijo hace unos momentos Zelensky, le decimos al mundo, estamos felices de seguir celebrando nuestra independencia. Para el político, en estos 6 meses se ha cambiado la historia, el mundo, ellos, y ahora se sabe con certeza quién es realmente el hermano, el amigo, y quién es el enemigo. Al mismo tiempo, el presidente Zelensky dijo, todo el mundo ha descubierto quiénes son los ucranianos. Nadie más dirá sobre Ucrania que está solo cerca de Rusia, minimizando la importancia de nuestro territorio, de nuestra gente y de nuestro país. Aún teníamos, dijo el presidente Zelensky en este discurso hace unos momentos desde Kiev, aún no teníamos, cuando comienza la invasión rusa, no teníamos los sistemas de cohetes de alta capacidad, pero había personas que estaban listas para detener los tanques rusos con sus propias manos. No estaban listas para cerrar el ciclo, pero teníamos personas que estaban listas para cerrar su tierra natal por sí mismos. Y esto ha logrado y está posibilitando la paz que debe de llegar pronto a Ucrania. Además, la resistencia, pues, de los ucranianos. Además, en su opinión, Ucrania ha logrado revitalizar todo el continente. Dijo, Europa sale a las plazas, Europa introduce duras sanciones, Europa reconoce por unanimidad que Ucrania es en un futuro inmediato miembro de la Unión Europea. Y bueno, este Día de Independencia, el número 31 de la independencia en Ucrania, que se celebra hoy, 24 de agosto, tiene como precedente el asesinato de una mujer joven de 30 años, de nombre Daria Dugina, hija del señor Alexander Dugin, un nacionalista ruso y filósofo autoproclamado, cuyas ideas ayudaron a dar forma a la nueva narrativa del Kremlin sobre Ucrania. Y esta joven de 30 años fue asesinada en la explosión de un automóvil cerca de Moscú el sábado pasado por la noche. En un comunicado, su padre, el ultranacionalista Alexander Dugin, ha dicho, vamos por mucho más que venganza. Y obviamente Rusia ha culpado oficialmente a Ucrania, a la inteligencia ucraniana, por el ataque, por la muerte de esta joven, alegando que fue planeado por los servicios especiales y llevado a cabo por una mujer ucraniana que luego huyó a Estonia con su hija. Sin embargo, de nueva cuenta, el presidente Volodymyr Zelensky niega cualquier tipo de participación. Así es que bueno, se cumplen hoy 6 meses del inicio, el pasado 24 de febrero, de la invasión rusa de Ucrania, una operación militar especial, así le llama Vladimir Putin, con el supuesto propósito, según sus palabras, de desnazificar el país. El verdadero propósito del presidente ruso
no era ese, sino el de avanzar en su plan de reconstrucción de la gran Rusia. Bueno, en este aniversario 31 de la independencia de Ucrania, la guerra, que no es la operación militar especial que señala Vladimir Putin, se ha convertido en un conflicto armado que al día de hoy no se sabe hasta dónde y hasta cuándo. En relación a este tema vamos a platicar con el doctor Fausto Pretelín, internacionalista, articulista y especialista en la materia. Fausto, te saludo con muchísimo gusto. Tenemos minutito y medio para tu introducción, tu reflexión inicial y después, si nos das oportunidad, regresamos contigo. Adelante, Fausto. ¿Qué tal? Gusto saludarte, Oscar Mario. Efectivamente, son ya 6 meses. Hoy empieza el mes número 7, de lo que en su momento todos pensaban que Rusia iba de alguna manera a lograr sus objetivos a corto plazo. Y 6 meses después nos enteramos de que Europa y Estados Unidos se han volcado a Ucrania para protegerla. Es una guerra, sí, física entre Rusia y Ucrania, pero en realidad es una guerra estratégica entre Rusia y Occidente, particularmente entre Rusia y Estados Unidos, pero quien también está poniendo un futuro cercano en vilo desde el punto de vista económico y energético es Europa. Creo que, evidentemente fue desafortunada la decisión que tomó el presidente ruso, pero la decisión de Europa y de Estados Unidos de protegerla, creo que también ha sorprendido a todos, sobre todo en la unión de 27 países de la Unión Europea. Bueno, le comentaba que hoy se cumplen 6 meses del inicio, el pasado 24 de febrero, de la invasión rusa en Ucrania. Esto que Vladimir Putin llama una operación militar especial para desnazificar el país agredido. Pero también coincide con el aniversario número 31 de la independencia de Ucrania. Estoy platicando con Fausto Pretelín, internacionalista y especialista en la materia. Fausto, adelante, por favor. Sí, Oscar Mario, yo te decía que es sorpresiva la cohesión que han tenido 27 países de la Unión Europea, porque son 27 realidades distintas y sobre todo 27 codependencias o dependencias energéticas sobre Rusia, particularmente el caso de Alemania es muy ya mencionado. Pero en este sentido, 6 meses después, dada la situación como la que se está observando, pues también llama mucho la atención el hecho de que el presidente Zelensky inclusive mencione a Crimea como un terreno, una región que quieren inclusive recuperar después de lo ocurrido en 2014, que se anexiona Rusia a esta región. Eso habla del enorme optimismo, sobre todo pues que al ser un líder que comunica, es una comunicación también de guerra, tiene que mostrar cierto optimismo, y es evidente que dada la tecnología que le ha dado Estados Unidos, pues obviamente el armamento pesado que también le ha dado Europa y el propio Estados Unidos y la ayuda humanitaria, pues lo envalentonan, ¿no? Es decir, creo que sí hay una enorme claridad que tiene el presidente Zelensky para tratar de ir hacia adelante y recuperar terreno que ha perdido. Eso habla precisamente, Oscar Mario, del optimismo que tiene y sobre todo de la enorme dificultad con la que se ha encontrado Rusia 6 meses después de la decisión que tomó el presidente ruso. Bueno, y mientras esto sucede, como bien señalas, Fausto, incluso el presidente Putin, en relación pues a este parte de guerra después de 182 días de invasión, mencionaba el fin de semana, y viene lo peor para Ucrania. En medio de esta guerra también habría que agregar lo que probablemente suba aún más la tensión entre ambas naciones, y ya nos referíamos cuando hablábamos sobre el tema en el espacio anterior, que el asesinato de Daria Dugina, hija de Alexander Dugin, un nacionalista ruso y filósofo autoproclamado, cuyas ideas ayudaron a dar forma a la narrativa del Kremlin sobre Ucrania, que fue asesinada en una explosión
de su automóvil cerca de Moscú el sábado pasado por la noche podría complicar las cosas. ¿Cuál sería tu opinión en relación a la reacción que pueda tener Vladimir Putin por este hecho, siendo Alexander Dugin un crítico al que se le atribuye tener influencia en el pensamiento del señor Putin sobre la expansión rusa y la guerra en Ucrania? Sí, creo que es un suceso estratégico para el propio presidente ruso. Si se permite la expresión, lo va a aprovechar, ¿no? Es decir, pues evidentemente me imagino que será lamentable para él ocurrido, pero lo va a aprovechar en el sentido de que necesita también transferir a los rusos cierto optimismo. Yo insisto que también hay una guerra de comunicación, y este acontecimiento no lo va a dejar a un lado. Creo que lo va a utilizar, lo va a explotar para encender más el ánimo nacionalista que se necesita en este tipo de guerras o de actos bélicos, y en ese sentido, pues sí, como tú mencionas, creo que todo parece indicar que viene una escalada. Lo dicen los servicios secretos de Estados Unidos, lo dijo el día de ayer el embajador de Estados Unidos allá en Kiev, y creo que si alguien ha tenido una información de inteligencia al día, ha sido Estados Unidos. Inclusive antes de que empezara el 24 de febrero la guerra, Estados Unidos sabía desde finales de noviembre, diciembre, y lo decía públicamente, que venía una invasión, pese a que Rusia lo negaba. En ese sentido, creo que si estos datos o esta información lo está diciendo Estados Unidos, creo que también hay que decir que sí, que efectivamente puede llegar a venir una escalada, en detrimento de la seguridad regional, en detrimento de la propia guerra, que no termina y que no hay una luz al final del túnel. Y eso, bueno, hemos visto que en términos económicos, comerciales, en el área energética, pues se está generando un problema profundo en Europa, pero también un problema geopolítico en la región, en varias regiones, en varios continentes, se está extendiendo. Hemos visto, Oscar Mario, hace unos días cómo también Zelensky mandaba un mensaje en Chile, ¿no? A través de la Universidad Católica. Unos días antes el presidente ruso también pues ofrecía armamento a sus aliados en América Latina, y en ese sentido pues vemos una extensión en el campo de batalla, al menos desde el punto de vista de la persuasión, pero pues obviamente en China la pierde, en el sentido de que esto pudiera extenderse en dado caso de que se utilicen pues armas o nucleares primero, o inclusive que la propia OTAN pues también participe activamente en esta escalada, ¿no? Así es, hay que estar muy pendientes, como bien señala Fausto Pretelín, con quien estamos platicando, de las consecuencias del asesinato de esta joven de 30 años, Daria Dugina, hija de Alexander Dugin, nacionalista, extremista, ruso y filósofo autoproclamado, que dicen fue parte del cerebro que movió al presidente Vladimir Putin para animarse a invadir Ucrania el pasado 24 de febrero. Pero también, Fausto, se menciona que el ala dura del putinismo está conmocionada por este atentado cometido, dicen ellos, con descaro en las afueras de Moscú. El régimen de Putin está cimentado, hay que recordar, bajo unas garantías de seguridad hacia adentro, que en ocasiones pues son incompatibles con aventuras expansionistas hacia afuera, y en el aire flota una pregunta que para muchos sería, si me permites, inflamable. ¿Cuál debe ser la respuesta ahora de Rusia? Dmitry Kiselev, responsable del entramado de medios propagandísticos del gobierno ruso, dijo: vamos a seguir con la desnazificación y desmilitarización de Ucrania sin concesiones. Vamos a estar más unidos que nunca, y los ucranianos o ucranios van a lamentar la muerte de esta mujer. Sí, pues es una huida hacia adelante, ¿no? Es decir, si hay tratan de equilibrar los discursos que en los últimos días ha dado el presidente Zelensky.
La muerte de la señora Dugina, hija del ideólogo filósofo muy cercano al presidente ruso, pues es, en términos de símbolo, creo que la baja más importante que ha tenido Rusia en términos políticos, por la cercanía que tiene el filósofo Alexander Dugin con el presidente ruso. Y eso, insisto, creo que dadas las palabras del ministro de Exteriores Lavrov el día de ayer, pues son muy amenazadoras, ¿no? Es decir, van con todo, inclusive mencionaron el nombre de Estonia, el país Estonia, en donde posiblemente pues escaparía esta señora que dice Rusia que cometió el atentado. Lo dijo rápidamente Rusia, es decir, eso también llama mucho la atención. O tienen unos sistemas de inteligencia muy eficientes en donde detectan inmediatamente quién fue quien puso la bomba, diciendo que inclusive ya vivía desde hace algunos meses esta señora de Ucrania en el mismo edificio de la señora Dugina, o de alguna forma pues están utilizando información pues que no es sólida. Aquí, pues, en la guerra, como bien sabes, Oscar Mario, bueno, una de las perjudicadas es la realidad, la verdad. No sabemos muy bien qué sucedió, están investigando, pero, pues, las amenazas son temerarias en el sentido de que van con todo. Creo que lo que veremos en los próximos días, sí hay mucha preocupación en esta escalada, insisto, por lo que ha dicho Estados Unidos en las últimas horas, de que vendrá una confrontación fuerte, y estas palabras que tú repites y mencionas sobre lo que dijo un general ruso, de que van a continuar con la desnazificación de Ucrania, pues es intentar regresar al 24 de febrero pasado, pero hemos visto que en estos 6 meses creo que quien ha ganado la batalla en el tema de la comunicación ha sido Ucrania, creo, y sobre todo que ha mostrado que la Unión Europea y Estados Unidos están con ellos, pero es evidente que Rusia tiene un armamento muy fuerte y una visión de un presidente que no se va a dar por vencido tan fácilmente. Bueno, para concluir, y gracias siempre, Fausto, la Embajada de Estados Unidos desde el fin de semana ha avisado sobre una mayor posibilidad de ataques militares rusos, y si el coche bomba, la muerte de esta joven, está realmente relacionada con la guerra, significaría que por primera vez desde la invasión en febrero, la violencia desatada contra Ucrania, pues llega a la capital rusa, y podría regresar a Kiev. La pregunta quizás sería en este momento, Fausto, tenemos un minutito, ¿hasta dónde, hasta cuándo y cómo va a concluir este enfrentamiento entre las dos naciones, no? Sí, bueno, viene una época difícil que es el invierno. Hemos visto en Europa las enormes dificultades de ponerse de acuerdo entre los 27 miembros, pero pues han salido 6, 7 rondas de sanciones. Sabemos muy bien que ya vienen sanciones, creo que no son tan positivas en el sentido de sancionar a ciudadanos rusos que no tienen nada que ver con la guerra, inclusive que han mostrado su adversidad hacia el presidente ruso. Es difícil responder la pregunta porque Oscar Mario, sabemos que depende todo de un solo hombre, que es Vladimir Putin, y no sabemos hasta dónde querrá llegar, ¿no? Bueno, pues para concluir sobre el tema de Ucrania, que festeja hoy su independencia número 31 y 182 días de la invasión de las tropas rusas en su territorio, muy alerta sobre las consecuencias del asesinato de la hija de este nacionalista ruso y filósofo Alexander Dugin, cuyas ideas han ayudado a dar forma a la narrativa del Kremlin sobre Ucrania, y también el señor Alexander Dugin ha sido uno de los principales impulsores que ha tenido, dicen allá, una influencia enorme sobre el presidente Vladimir Putin para llevar a cabo esta invasión el pasado 24 de febrero. Habría que agregar la inflación que se incrementa día con día en Rusia. La gente no puede salir tan fácilmente, sus ahorros están prácticamente congelados, y la última, pero que vuelve a surgir o resurge, pues, es la hipótesis del deterioro en la salud del señor Vladimir
Vladimir Putin. Repito la pregunta: ¿hasta dónde, hasta cuándo y cómo concluirá el enfrentamiento entre estas dos naciones? Lo que la mayoría afirma el día de hoy es que no habrá una solución, al menos en el corto plazo, y esta invasión, este conflicto todavía va a permanecer hasta inicios del próximo año. En fin, ya estaremos muy pendientes.